quería daros la bienvenida en nombre de la Fundación Nueva Cultura del Agua al cuarto del ciclo de 6 seminarios que desde la Fundación hemos organizado en honor de Abel Lacalle Marcos, que fue presidente de nuestra fundación durante casi 10 años, entre 2015 y 2023, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Almería, especializado en Derecho Ambiental de la Unión Europea, fue socio fundador de la Fundación, fue miembro de su junta directiva, yo creo que desde el principio prácticamente, ¿no? Y bueno, un gran amigo, colega y maestro para muchos de nosotros, abogado que, en ejercicio y que falleció, para tristeza de todos nosotros, el 18 de diciembre del año pasado en Almería. El legado profesional y personal de Abel es inmenso, pero solamente su legado profesional y jurídico, y nos parecía importante, variado, amplio, comprometido, y nos parecía importante, bueno, pues en honor a su trabajo, a su compromiso con todos nosotros y el trabajo que elaboramos en tantos ámbitos, pues hacer este ciclo de seminarios para que este legado que nos ha dejado se perpetúe este tiempo y bueno, otros puedan escucharlo y aprender de él en la medida de lo posible en el futuro. Hoy el tema del seminario es el Tajo y es el compromiso, el trabajo de Abel con la defensa del Tajo desde un punto de vista bueno, jurídico, ¿no? Y el título que le hemos puesto es Colaborando en la defensa del Tajo, caudales ambientales y legislación europea. Yo no voy a hablar mucho porque realmente las tres personas que están aquí hoy y que van a compartir bueno, con todos nosotros su experiencia en la defensa del Tajo y en la colaboración con Abel, ¿no? Os van a contar mejor que yo el papel que jugó, importantísimo que jugó en este proceso que comenzó María Soledad y al que Abel se incorporó y que Abel siguió llevando una vez que María Soledad hace unos años tuvo bueno, pues por otros compromisos profesionales que dar un pasito atrás, ¿no? Em, Tenemos tres personas, yo creo que también es un seminario importante porque el trabajo que María Soledad y Abel hicieron jurídicamente en el Tajo ha marcado en muchos ámbitos un antes y un después, ¿no? Con sentencias del Tribunal Supremo que tienen una gran repercusión tanto en el Tajo como en todos los ríos de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha parecido importante bueno, pues hacer un recorrido jurídico también del trabajo que se ha hecho en defensa del Tajo y también bueno, pues un recorrido personal de esas relaciones personales y de afecto que se tejieron en tantos años trabajando juntos. Y sin enrollarme más, como he prometido, quiero presentar a los tres ponentes que tenemos hoy, que se van a complementar muy bien. Primero, María Soledad Gallego, que es abogada ambiental, socia de la Fundación Nueva Cultura del Agua desde hace muchos años y desde hace ahora 4 años, creo, María Soledad, o 3 años, es directora de la organización Client Earth España y el Mediterráneo, donde sigue haciendo su labor de defensa ambiental, pero ya en ámbitos más grandes, ¿no? Más allá de las fronteras españolas, aunque sigue trabajando en la península ibérica, en España y Portugal también, ¿no? Luego hablará Beatriz Larraz. Beatriz es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora de la Cátedra del Tajo UCLM Solís, donde desde la universidad ha acompañado promocionando la investigación y apoyando con argumentos científicos el trabajo de los colectivos sociales en defensa del Tajo, ¿no? Una activista científica, ¿no? Como tantos en este grupo. Y por último hablará Alejandro Cano, el último pero no el menos importante, Alejandro Cano, que ha sido durante muchísimos años co-coordinador de la Red Ciudadana por una nueva cultura del agua en el Tajo, Tejo y sus ríos, y es presidente, creo que sigue siéndolo, y si no próximamente, bueno, lo de bajar, pero bueno, por ahora sigue siéndolo, del presidente fundador y presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo. Y con esto, sin más, voy a pasar la palabra a María Soledad y seguiremos pasando. Un placer veros a todos. Veo a Ginny por aquí, que hace mucho que no te veía. Ginny, qué ilusión desde Estados Unidos. Y a muchos otros amigos en Portugal, de distintos sitios. Adelante, María Soledad, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Nuria. Y bueno, es un placer y emocionante también estar aquí en este homenaje a Abel. Voy a compartir mi pantalla
Eh, ¿Podéis ver bien? Sí, vemos bien. Y en pantalla Muy completa. bien. Adelante. La verdad es que ha sido todo un ejercicio porque me vais a perdonar por una presentación que tiene menos fotos y gráficos que lo habitual, porque es como es muy jurídica al final, pues recopilando, pues sacando discos duros, recopilando casi el trabajo de 20 años y tratando de resumir y poniendo los hitos más importantes y también en cuanto a la colaboración de Abel. Bueno, básicamente yo voy a hablar hasta el periodo en el que me incorporé a Client Earth, que fue en 2019-20, que tuve que dejar el trabajo del Tajo. Y este trabajo empezó eh, muy centrado en la parte jurídica alrededor de los caudales ecológicos en el río Tajo. Lo he dividido en una primera parte, en una primera etapa, que es el inicio del movimiento ciudadano, los movimientos ciudadanos del Tajo y del trabajo jurídico, desde el 2006 a 2011. Luego otra etapa en la que empezamos a trabajar ya de forma más intensa la parte jurídica, que fue con las quejas del Tajo. Y luego otra etapa que fue la de los recursos contra los planes hidrológicos de Cuenca del Tajo, en los que Abel ya participó colaborando con nosotros. Algunas de estas etapas se solapan, pero bueno, para estructurar un poco, porque si no es muchísimo contenido. Básicamente, el tema de los caudales ecológicos en el río Tajo y en su cuenca se establece, perdonad, como una estrategia jurídica que establecimos, se estableció hace bastantes años. Cuando empecé a trabajar en el Tajo, a partir del año 2006, la situación del río era bastante mala. En ese momento se conocía poco, estaba muy en boga todo alrededor del trasvase del Ebro, pero el Tajo no se hablaba, era como que el Tajo no existía, no le pasaba nada. Entonces, bueno, a través de Miguel Ángel Sánchez, que luego fue uno de los creadores de la plataforma de Talavera, él pues me explicó, me fue dando información y es un tema que me interesó y en el que me involucré como abogada, como activista, y la etapa inicial pues, fue básicamente de un trabajo pues, para poner las bases, ¿no? La idea era realizar un trabajo legal coordinado con científicos y expertos como medio de empoderar y de dar herramientas a la ciudadanía y grupos del Tajo para defender, proteger y recuperar los ríos, no solo al Tajo, sino a otros ríos de la cuenca. La estrategia es la que hemos ido repitiendo en estos casi 20 años alrededor de los caudales ecológicos. Los caudales ecológicos como un elemento clave, no el único, como bien dice Diego de Jalón y otros compañeros, tenemos también problemas de contaminación, de fragmentación, problemas de alteraciones importantes hidromorfológicas. Pero bueno, en el caso del Tajo era especialmente sangrante la situación y básicamente era el río principal de la cuenca, no un afluente con unos caudales ecológicos mínimos, que no se podían denominar ecológicos realmente, bajísimos. Había también unas masas de agua en Red Natura que nos estaban protegiendo. En ese momento yo estaba trabajando bastante temas de la Directiva Hábitats y también empezando a escribir un manual, con lo cual era un tema que controlaba bastante y al final lo que hicimos fue pues, reorientar al conocimiento que teníamos, ¿no? Y luego el incumplimiento de plazos de la Directiva Marco del Agua en zonas protegidas y el establecimiento de prórrogas para estas zonas más allá de 2015. Y todo esto complementado con los caudales ecológicos como una restricción previa a todos los usos de la cuenca del Tajo, a los usos de la cuenca del Tajo, menos al abastecimiento, como ya sabéis, y a todos los usos del trasvase, abastecimiento de los que fuera por el principio de preferencia de la cuenca excedente, establecido en la legislación nacional. Entonces, bueno, esto se estaba incumpliendo. Básicamente, el río Tajo es, como muchos ríos del país, un río al revés, donde el régimen natural es el que podemos ver en esta gráfica y al final a este río se le estaba estableciendo un caudal mínimo de 6 metros cúbicos por segundo lineal, con el objetivo de generar aguas excedentarias para el trasvase Tajo Segura.
Esto fue desde el plan del 98. En un momento dado se intentó en el ETI de 2010 y en la planificación, el primer ciclo de planificación, incrementar los caudales ambientales y esto tuvo una reacción bastante fuerte que ahora explicaré a través del memorándum Tajo Segura. Esto se paró, se quitó de la planificación, se intervino la planificación del Tajo y hemos estado pues 2 ciclos sin aplicar caudales, iban dejando para el siguiente ciclo. Entonces era un cumplimiento muy claro. Básicamente la normativa del trasvase cuando se estableció en los años 70 estableció unos supuestos excedentes trasvasables considerando que no había ningún uso ecológico, claro, en esa época. Y lo que se está trasvasando como agua excedentaria son los caudales ecológicos del Tajo, básicamente. Con lo cual hay digamos, un conflicto pero que la ley resuelve a favor de la cuenca cedente y de la prevalencia de los caudales frente a los usos del Tajo, pero también a cualquier uso externo o cualquier trasvase. Aquí tenéis unas gráficas donde se puede ver el rango de caudales mínimos ecológicos que nosotros hemos ido pidiendo como mínimo para mejorar el estado y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, lo que se ha ido aplicando y esta es la limitación que se establecía a los desembalses al río Tajo, impuesto por el Real Decreto de Explotación del trasvase. Como os decía, hubo un intento de escapada de la planificación hidrológica del Tajo en el año 2010. Se incrementaron los caudales en Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y tampoco era un incremento enorme, pero amenazaba esos excedentes del trasvase. Entonces lo que se hizo fue, se paralizó en ese momento la planificación de la cuenca del Tajo hasta que suprimieron, había salido un borrador de plan que duró un día en la web con estos caudales, lo retiraron al día siguiente, logramos bajar una copia, me acuerdo, Nuria se ríe, que lo pusimos en la web de la red del Tajo, lo teníamos ahí con el plan. Y básicamente el Ministerio Murcia y Valencia hicieron un memorándum, el memorándum Tajo Segura, unas negociaciones, un grupo de trabajo secreto, y luego sus conclusiones que nunca hicieron públicas, a pesar de que se las pedimos varias veces y el Defensor del Pueblo las pidió 3 veces al Ministerio y nunca salieron, las incorporaron a través de enmiendas a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Básicamente lo que hacían era elevar a rango legal las normas reglamentarias en las que intentaban eludir esa prioridad de la cuenca cedente y establecer como una prevalencia del trasvase. Y al mismo tiempo limitaron al máximo el máximo de agua que puede salir anualmente para el Tajo a 365 hectómetros cúbicos frente a los 600 que se puede traspasar. O sea, muy resumido, esto sucedió en el año 2013. Aquí hay unas declaraciones de Valcárcel en cuanto a cómo veían ellos los caudales ecológicos en el Tajo y era como una amenaza al trasvase. No, aquí sin ningún filtro, en diario de sesiones reconocido. Entonces, bueno, nuestro trabajo jurídico, esto es ilegal porque hay una preferencia, hay una normativa española, comunitaria y esto no podía ser y entonces por eso empezamos a trabajar en este ámbito de los caudales ecológicos. En esta primera etapa de los movimientos ciudadanos, del Tajo y del trabajo jurídico, aquí he puesto unos hitos de cuándo empezó, porque obviamente hubo más gente trabajando por el Tajo anteriormente a estas etapas y cuando se hizo el trasvase y demás. Pero bueno, fue a partir del año 2006, el Tajo a su paso por Talavera de la Reina se secó. En ese momento el canal del trasvase llevaba 20 metros cúbicos por segundo de este mismo Tajo que se supone que le sobraba el agua y la estaba trasvasando a mansalva. Y esto fue el detonante para que se fundara la plataforma de Talavera en el año 2006. Se creó la red del Tajo también en Talavera en 2007, pues con Nuria, Domingo Baeza, Miguel Ángel Sánchez, Miguel Méndez, Roberto Colino. Y empezamos el trabajo jurídico. Lo primero que he encontrado en los archivos es una carta, una solicitud a la ministra Narbona para la paralización de las concesiones del trasvase que querían dar. Se supone que sobre una agua excedentaria querían dar concesiones por 75 años. Un agua que primero tenía que determinarse la planificación de la cuenca del Tajo, que era lo que nosotros decíamos. Entonces le decíamos a Narbona que, bueno, que aplicara los mismos criterios que en el trasvase del Ebro al trasvase del Tajo
La verdad es que su respuesta fue bastante curiosa y el escrito también, donde establecíamos las bases y explicábamos pues toda la base jurídica de lo que consideramos esta prioridad y la necesidad de establecer los caudales. Hubo una manifestación importante en Talavera el 20 de junio del 2009. Se intentaron volver a dar concesiones del trasvase en el año 2009 y aquí hicimos un informe con la Fundación y le pedí ayuda a Abel y también Pedro Rufao, que fue la primera colaboración, los leí a los dos, y digamos que hicimos un informe y nos fuimos, Abel y yo, a la Dirección General del Agua a decir que no podían dar las concesiones, presentamos el informe, la verdad es que en ese momento se paralizó. Entonces, bueno, ese fue el primer momento en el que Abel empezó a colaborar con nosotros y la verdad es que le estoy muy agradecida, porque en ese momento era toda una locura de trabajo jurídico, temas de reutilización, planes de sequía, ventas de agua, tarifas. Cuando parecía que habían pagado las concesiones volvían a iniciar, entonces estaba continuamente liada con temas jurídicos del Tajo. El primer documento que he encontrado también fue este del Congreso de Faro de la Fundación que presentamos Miguel Ángel Sánchez y yo sobre la destrucción ambiental del río Tajo, orígenes, procesos y consecuencias, que es donde empezaba. Y aquí no se ve muy bien, pero este es el informe de la Fundación que firmaron también Abel y Pedro Rufao, a los cuales se lo agradecí muchísimo. En una segunda etapa, esto es todo súper resumido, ¿vale? Porque no os podéis imaginar los cientos de archivos de cosas de todo tipo que hay. Lo que hicimos fue trabajar la parte de Red Natura 2000, Directiva Hábitats y con quejas a la Comisión Europea. Entonces, aquí yo ya estaba en contacto con Abel, pero esta parte, estas quejas las hice sobre todo quien me ayudó y colaboró conmigo en este momento. En la parte técnica del Tajo fue Miguel Ángel Sánchez y Juan Carlos Atienza en toda la parte de la Directiva Hábitats y Espacios Red Natura, que fue el que nos ayudó. Hicimos dos quejas en el año 2013, una por los caudales ecológicos en la zona Red Natura del Tajo y otra por el memorándum. La comisión la asumió, abrió un pilot y que yo sepa fue a base de un procedimiento de infracción que ha estado abierto como mínimo hasta el año pasado y que no sé si sigue abriendo, si sigue estando abierto y con un seguimiento por parte de la Comisión Europea. Un procedimiento de infracción contra España acumuló la Comisión la información que le íbamos enviando sobre el Tajo a otra información que tenía por infracciones relacionadas con la Directiva Marco del Agua y las directivas de aves y hábitats. Aquí estuvimos trabajando intensamente también 5, 6, 7 años y bueno, haciendo un seguimiento, ampliando, porque cada vez que salía un plan, se interrumpía, salía otra cosa. Entonces, bueno, continuamente teníamos que estar ampliando. También hubo una colaboración de María Ángeles López Lax, a la que también estamos muy agradecidos. Ella nos ayudó, a hacer una queja al defensor del pueblo por el tema del memorándum del Tajo. Y el defensor del pueblo pues dijo bueno, que no había habido participación, que no había habido acceso a la información, que no se podía poner en una ley singular una normativa reglamentaria y bueno, el Ministerio no hizo caso, pero hubo hasta 3 escritos del defensor del pueblo. Y también un informe de misión y recomendaciones del Parlamento Europeo. En ese momento los grupos de la Red del Tajo, la plataforma de Talavera, Rosa Prieto, se involucró también muchísimo, Soledad de la Llama, y hubo un informe, hicieron una visita de inspección a España y hubo este informe de recomendaciones también muy focalizado en los caudales ecológicos del Tajo. También tenía una parte del Ebro, pero en el Tajo reconocía que no había caudales en Red Natura, que había una alteración importante, que se estaba incumpliendo la Directiva Marco del Agua, las directivas de naturaleza, de aves y de hábitats. Y bueno, esto también fue un hito importante con este informe del Comité de Peticiones. En la tercera etapa entramos propiamente en los recursos en el Tribunal Supremo. Y aquí es donde ya empezó Abel a colaborar ya con nosotros. Yo la verdad es que en ese momento
Desde 2012 ya estábamos colaborando en el recurso contra el embalse de Viscarrués. Me lo habían encargado y entonces hablé con Abel y le pedí si podíamos llevarlo juntos. Yo llevaba la parte de Red Natura, en la parte de la Dirección Marco del Agua, y ya llevábamos 2 años trabajando juntos en recurso judicial. Y con todo lo que se venía encima del Tajo y todos los temas jurídicos que había, pues le pedí ayuda aquí y la verdad es que también estoy muy agradecida. Estuvimos colaborando durante toda la década, pues por ejemplo, en los recursos del Tajo, yo lideraba estos recursos, Abel apoyaba. En los recursos del Júcar, él los lideraba, yo le apoyaba también, trabajábamos juntos. Vizcarroes, Mularroya. Y la verdad es que, aparte de todo lo complejo que era, la cantidad de trabajo y demás, era un auténtico placer trabajar con Abel, es que nos lo pasábamos muy bien. Frikis del derecho y estábamos con todos estos temas y bueno, cada vez sale una cosa nueva y entonces siempre era un gustazo trabajar con él porque tenía esa forma también de apoyar hubo años pues que estábamos con muchos recursos abiertos que prácticamente estábamos todo el día, nos comunicábamos por teléfono. eh, Hablando de los recursos, del derecho, al final acabamos hablando, yo qué sé, de películas japonesas, pues yoga, la familia. Era una mezcla, era como cuando estás con un compañero de trabajo, estábamos a distancia, pero al final, pues como trabajábamos de forma colaborativa en tantos casos, y estos fueron específicamente los del Tajo. El primero fue el recurso contra el plan del año 2014 del Tajo, que es un plan que se retrasó bastante, lo paralizaron, como dije, para poder introducir la normativa del memorándum y laminar el tema de los caudales ecológicos en el Tajo. Lo presentaron 3 grupos de la red del Tajo y los municipios ribereños, la plataforma de Talavera, la plataforma de Toledo y Grama, y los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Guandía. Correspondía al primer ciclo de planificación, 2009-2015, y se aprobó en 2014, estábamos ya casi al final, y tuvo año y medio de vigencia. Lo hicimos lo más rápido que pudimos y los motivos eran pues los motivos básicos. Siempre íbamos añadiendo más cosas, pero estos eran siempre nuestros puntos clave jurídicos: el incumplimiento de la obligación de establecer caudales ecológicos completos en todas las masas de agua de la cuenca del Tajo, el incumplimiento de la obligación de fijar caudales ecológicos adecuados en el tramo medio del río Tajo, entre Volarte y Talavera de la Reina, el no fijar caudales ecológicos adecuados en Red Natura 2000. Y también empezamos a añadir desde aquí, desde el principio y también desde las quejas, el incumplimiento de los plazos límites para establecer objetivos ambientales en las masas de agua protegidas, que no podían ir más allá de 2015 y no se admitían ni prórrogas ni excepciones. Vale, Entonces esto Sara, era te como quedan 10 nuestro... minutos. ¿Cuánto? 10. 10. Sí, estoy ya en el final. Este era como nuestro libro, ¿no? Y alrededor de aquí vamos construyendo. Esta primera sentencia, como digo, teníamos todo el recurso ya tramitado, todo el recurso ya listo para sentencia. Domingo Baeza participó con unas periciales que defendió magníficamente en el Tribunal Supremo. Siempre me acordaré de esa comparecencia. Teníamos delante al Ministerio, al Scratch, a los abogados del Estado, en una sala enorme del Tribunal Supremo, que es bastante imponente, y ahí estábamos pues defendiendo al Tajo. Pero al final lo que dijo el Tribunal Supremo es que se había dictado el nuevo plan y claro, una vez que se dictó lo recurrimos y que bueno, que había que impugnar el nuevo plan, con lo cual pues allá que fuimos con todo el trabajo hecho a por el segundo recurso, el segundo ciclo. Aquí otra vez los mismos grupos, los municipios ribereños, segundo ciclo, los mismos motivos respecto a caudales ecológicos que antes, y aquí añadimos motivos relacionados con las limitaciones por el trasvase Tajo Segura. Asignación de recursos en cabecera, para uso recreativo, determinación de excedentes en el Tajo, y nos trabajamos al lío un pedazo de recurso indirecto contra el Real Decreto de explotación de las reglas de trasvase Tajo Segura, porque limitaba los caudales y los desembalses al Tajo, invirtiendo la variación natural del río. Y consideramos que limitaba también la aplicación práctica de caudales ecológicos adecuados en el Tajo.
Este es uno de los mapas que hicimos en el curso. Este mapa lo hizo Abel. Lo pongo porque hacía estos mapas para explicar al tribunal. Estas son las masas que tienen caudal mínimo, no había nada. En 16 masas de 200 y pico de la cuenca, del 5%. Y el Tribunal Supremo, pues en la sentencia de 11 de marzo de 2019, que luego corroboró en otras 4 sentencias, nos dio la razón y se pronunció sobre 3 temas específicos de los que pedíamos. Dijo que debían establecerse caudales ecológicos en todas las masas tipo río, con todos los componentes, máximos, mínimos, tasas de cambio. Esto como primer punto, que era el primer punto que era general para todas las masas, para todos los ríos de la cuenca del Tajo. Y luego, en cuanto al río Tajo específicamente, en el tramo medio, dijo clarísimamente que las 4 masas estratégicas del Tajo no tenían caudales ecológicos, que los caudales mínimos no lo eran y que como referencia de un caudal mínimo en la planificación estaba el esquema de temas importantes de 2010, que se había suprimido. Entonces, esto dicho en la sentencia del Tribunal Supremo. También hizo una mención en algunas de las sentencias al incumplimiento de la obligación de establecer objetivos medioambientales en todas las masas y también la imposibilidad de establecer prórrogas del plazo para alcanzar el buen estado en 2015 en las zonas protegidas. Entonces, bueno, no estuvo mal en este sentido porque no se pronunció sobre todo lo que pedíamos, pero sí sobre 3 temas que eran muy importantes. No se pronunció sobre los caudales ecológicos en Red Natura 2000 y sobre las cuestiones de trasvase de Tajo Segura y la impugnación indirecta. El Tribunal Supremo dijo, bueno, eso hay que impugnarlo frente a, no en el plan del Tajo, con lo cual pues no entró ni siquiera a valorarlo. Pero bueno, nosotros lo intentamos. Lo intentamos, fue un trabajo enorme y bueno, las sentencias fueron positivas en este sentido. También hay que decir, intentamos, había una duda de cómo se aplican estas sentencias. Esperamos al nuevo plan, porque lo que dijo el Tribunal Supremo es que esto se tenía que haber establecido desde 2015, que los caudales no se podían postergar. Entonces, Abel y yo nos fuimos al Ministerio, reunión con el secretario de Estado, presidente de la Confederación del Tajo, Dirección General del Agua, y les dimos argumentos para decir jurídicamente hay unas medidas que se tienen que aplicar en base a la Directiva Marco del Agua. Hicimos ahí también un trabajo intenso para intentar convencer jurídicamente, pero no funcionó, lo dejaron tal cual. Y bueno, también es importante mencionar, entre medias de estos recursos, hubo una modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico sobre el mantenimiento, control y cumplimiento de los caudales ecológicos. Entonces vimos, esto se aprobó en el 2016 y vimos, claro, si conseguimos que se fijen caudales ecológicos en el Tajo y otros ríos en las sentencias del Tribunal Supremo que teníamos en ese momento en marcha, esta modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico al final lo que permitía es que lo que se fijara en los planes se le pudieran aplicar unos márgenes generales de reducción, esto en toda España, en todos los ríos, no era solo para el Tajo. Y luego además tenía un artículo que decía que en masas específicas con circunstancias especiales pues se podían fijar reglas menos exigentes. Entonces, muy agradecida también a Ríos con Vida, Sea Life, que lo recurrieron, Diego García de Jalón, que nos apoyó también con informes periciales, Charo Blinkis, creo que también nos echó una mano. Anulamos esto. No anulamos todas las modificaciones, pero por lo menos lo que era más importante. Esta sentencia se conoce bien, pero la tuvimos que hacer entre medias. A todo esto, en todo este periodo, tengo que decir que a Abel pues, le diagnosticaron, pues Nuria me ha recordado en el año 2015. Yo sé que era cuando estábamos, yo creo que en el primer plan, en el recurso del primer plan. Entonces, todo el trabajo desde 2015 con las recaídas y demás, pues era muchas veces a ver en el hospital recibiendo su tratamiento, su quimio, lo que fuera. Y entonces, a ver, ¿puedes hablar? Sí, no puedo, no. Entonces, a coger el teléfono y como al final nos conocíamos por la... Claro, yo sabía en cuanto descolgaba el teléfono, pues hoy está mejor, hoy está peor, hoy está haciéndole... Entonces, bueno, aparte, él siguió con todo este trabajo, con otros temas que llevaba, sus clases en la universidad.
Y bueno, toda la parte personal también que se entremezcló en este periodo fue bastante importante. Le admiré siempre le he admirado mucho, pero en esa época más, porque él te contaba lo que pasaba, pero como algo objetivo, no se quejaba, no. Siempre había un espacio también para el humor, para incluso con todos los temas que trabajamos, que a veces eran... Y bueno, siempre me acuerdo cuando decía, cuando me llamó para decirme y tal, que me quedé pues bastante en shock, lo de la fecha de caducidad. Decía, bueno, ahora simplemente sé que es algo que nunca piensas, pues que hay una fecha de caducidad que puede ser que llegue antes de lo que uno siempre espera. Entonces, a pesar de eso, a pesar de todo lo que había él, pues con todo el ánimo, con toda la energía, ahí el primero. Y yo la verdad es que una cosa que le agradecí también muchísimo fue en el año 2019, ya termino, ¿no? Y es la última. Yo me incorporé a esta organización medioambiental, esta organización internacional, Climate Earth, como abogada, y era incompatible con llevar trabajo por mi cuenta. Entonces, bueno, le pasé varios casos que tenía pendientes, a ver otros María Ángeles López Lax, y sobre todo les estoy muy agradecida porque él tomó el testigo solo en un momento en el que estaba ya también, pues bueno, con recaídas y demás, en el tercer recurso del Plan del Tajo, el tercer ciclo de planificación, que era donde había que rematar, digamos, porque el Tribunal Supremo nos iba acomodando en cada sentencia. Entonces, lo que hizo Abel, ahora aquí él estuvo trabajando con la coordinación de la Cátedra del Tajo, de Beatriz Larraz. Hablábamos de vez en cuando, comentábamos estrategia y tal, pero este recurso lo llevó él, basado en todo el trabajo que habíamos hecho anteriormente, en todo lo que habíamos ido pidiendo sobre Red Natura 2000, sobre espacios protegidos, y consiguió una sentencia muy importante en la que el Tribunal Supremo, cuando se establecieron caudales escalonados en el Tajo, de forma general en otras sentencias había dicho, vale, pues sí, vale, se pueden aplicar. Pero en esta sentencia lo que dijo es, sí, pero no se puede aplicar este escalonamiento en las masas de agua protegidas de la Red Natura 2000, porque como veníamos diciendo desde hacía 15 años y pidiendo y con información que tenía el Tribunal Supremo, no se podía prorrogar más allá de 2015 los objetivos ambientales, y los caudales ecológicos eran una medida fundamental en estas masas también para cumplir objetivos medioambientales de hábitats y especies vinculados al agua. Entonces, como Abel era tan listo, ¿qué hizo? Pues el Tribunal Supremo le tienes que pedir 20 para que te dé 2. Entonces siempre tienes que ir como muy equilibrado en lo que pides, ¿no? Y como abrumando, porque si no, en temas ambientales... Pero Abel lo que hizo fue plantear una cuestión prejudicial sobre este tema específico, porque está basado en derecho comunitario. Con lo cual, el Tribunal Supremo solo tenía dos opciones: o remitir la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia por considerar que tenía dudas sobre cómo resolver, y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvía este punto, o bien resolvía el Tribunal Supremo, que además es el último tribunal de instancia en España, y tenía obligación o de remitir al Tribunal de Justicia o de resolver. Y el Tribunal Supremo resolvió, y resolvió con todo lujo de detalles, con toda la información que Abel, Beatriz, el equipo del Tajo le había ido pasando sobre Red Natura 2000, sobre objetivos medioambientales, y bueno, es una sentencia fantástica, realmente. Y bueno, me reí. La verdad es que cuando salió la sentencia era como, joder, a ver, la que has liado, ¿no? A pesar de, incluso después de, de diciembre, ¿no?, de su fallecimiento. Entonces, bueno, yo ya digo, toda la parte profesional, la parte personal. Cuando a mí me diagnosticaron también un cáncer en 2022, parte de mi familia fue de las primeras personas con las que hablé y de las primeras personas que llamé. Siempre me ha ayudado muchísimo hablar con él. Y la verdad es que no sé cómo explicaros lo que era trabajar con él. Es que nos lo pasamos genial. Eran unos frikis del derecho los dos. Y ahí estábamos a la directiva y mira esta estrategia. Y nos llamaban luego para colaborar con los ardinales. ¿Me echas una mano en esto? Sí, me echas una mano en esto otro.
¿y qué te parece esta estrategia? Bueno, pues, y así estábamos. Hasta que ya pues cada uno al final, en la última etapa, pues yo me centré más en otros temas, otros países, pero bueno, muy agradecida y la verdad es que fue magnífico poder trabajar con él. Muchas gracias, María Soledad. Sí, la verdad que difícil no emocionarse, pero bueno. Si os parece, voy a dejar las preguntas para el final. Así es que apuntaros o escribirlas en el chat, lo que prefiráis. Y voy a pasarle la palabra porque yo creo que es bonita la continuidad, ¿no? En esto, contar la historia. Has empezado desde el principio, ¿no? Y le has pasado la batuta a Beatriz, ¿no? Te pasaste la batuta a Abel y Beatriz, la verdad es que es impresionante porque es una persona que no tiene formación de derecho y al contar a ella es matemática. Beatriz es matemática y se convirtió en la coordinadora de todos los grupos de la red y la interlocutora con Abel en esta última fase que ha introducido María Soledad. Así es que muchas gracias, María Soledad. Beatriz, tienes la palabra y las preguntas al final. Gracias. Muy bien, gracias, muchas gracias, Nuria. Si quieres poner la presentación. Adelante, Bea. Bueno, pues muchas gracias, Nuria. Como te decía, muchas gracias, María Soledad, también por tus palabras y gracias a la Fundación, sobre todo también por invitarme a participar en este homenaje a Abel. Bueno, muy buenas tardes a todos y en especial a Anto, a Clara y a Bruno y a la demás familia de Abel que me consta que está presente y que creo que son los verdaderos protagonistas, ¿no?, de este ciclo. Bueno, yo como decía Nuria, no sé realmente por qué estoy aquí, pero creo que porque he tenido el enorme privilegio de compartir con Abel una pequeña parte de lo que han sido sus últimos años de vida. No sé si voy a ser capaz de transmitir lo que supuso para nosotros, para la gente del Tajo, trabajar con él, lo que hemos llegado a perder con su fallecimiento y lo que ha perdido el río, ¿eh? Pero bueno, lo voy a intentar. Como os decía, pude compartir con él, bueno, pues de una forma muy cercana, ¿eh? A través de continuas e intensas conversaciones telefónicas sobre cuestiones relacionadas con el río, porque aunque no os lo creáis, no estuvimos juntos en ningún momento, ¿eh? Solamente coincidimos personalmente en el año 2019, la última vez. Y bueno, digamos que el contacto personal está sobrevalorado. Creo que llegamos a través de esas conversaciones a conocernos bien, ¿no? Curiosamente, sin entrar nunca en temas personales, llegamos a congeniar en una forma de entender la vida, ¿eh? La naturaleza y a las personas. Cómo llegó Abel a involucrarse con el Tajo, con su defensa, me pareció siempre una cosa increíble, ¿no? En defensa de lo que creemos que es justo, de lo que creemos que es justo viviendo tan lejos, en Almería, en una zona receptora del trasvase. Realmente se veía cómo sentía nuestro dolor, cómo nos dedicaba su trabajo. Nos dedicó casi, casi hasta su último aliento, ¿no? Que nos llamara por teléfono para decirnos que le habían admitido a trámite esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nombraba a María Soledad. Bueno, pues fue realmente increíble para toda la gente del Tajo. Sin embargo, ya, bueno, por su voz, supe que algo no iba bien aquel día. Este trabajo en defensa del Tajo que llevamos a cabo, este grupo humano que hemos formado es nuestra fuerza, ¿eh? Y es un grupo del que Abel no era uno más para nada, era un miembro muy, muy especial. Yo, nuestra acción en el Tribunal Supremo, como ha dicho María Soledad, desde que ella se incorpora a Cayentel, ¿no? Creo que podría decirse que casi actuaba como una especie de guía espiritual, siempre, siempre presente ahí. Era un profundo conocedor de que jurídicamente tenemos razón, ¿eh? Yo creo que al oír a María Soledad podemos tenerlo claro. Tenemos muchos motivos, ¿eh? Si se me permite, para pedir en tribunales lo que no se nos da en el plan de Cuenca, ni caudales ecológicos ni depuración. Y es que el Tajo, aunque a veces no lo parezca, al mirar y oler sus aguas, tiene derechos, ¿eh? Si quieres pasar una transparencia, Nito, por favor. Tiene derechos, ¿eh? Solo hace falta que se cumplan esos derechos que están reconocidos en la legislación vigente y se modifique ese memorándum que declaró la existencia de unas aguas excedentarias, ¿eh? Que le sobra agua. Bueno, nosotros como Cátedra del Tajo realmente actuamos como un soporte técnico, ¿eh? Y formamos con Abel y con la red del Tajo, creo que un buen equipo, capaz de investigar, de profundizar tanto Abel como nosotros en lo que surgiera de nuestras conversaciones. Éramos capaces de pensar y reflexionar conjuntamente.
llegó a tener así un conocimiento muy profundo de nuestros problemas y nuestras soluciones, como, insisto, no como uno más solo, sino como uno muy especial. Si quieres pasar, Nuria, por favor. Desde el punto de vista jurídico, bueno, por centrarnos un poco en esta versión suya, hemos trabajado en dos temas, primero en el ciclo 21-23 y a partir del 23-24. Por un lado, bueno, como demanda, apoyando al Ministerio en el primer tramo ante los recursos contra la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Y por otro, en el recurso que ya ha nombrado María Soledad contra el plan de Cuenca del último ciclo, primero planteando recurso, pero también como codemandante, apoyando al Ministerio ante los recursos presentados por la Junta de Andalucía, Valencia, Murcia, Alicante y el Escraz. Si quieres pasar, por favor. Si queréis os pongo en contexto un poco en el primer caso, y es que en el año 2021 el Ministerio modificó a la baja la cantidad trasvasar en situación de normalidad. Si veis ahí en ese esquema, en el nivel 2 de situación de normalidad baja la cantidad trasvasar de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes. Os puede parecer mucho, indudablemente, de 38 a 27, pero esa bajada seguía siendo absolutamente insuficiente para el objetivo de la cuenca del Tajo, y es que la gestión de los embalses de Entrepeñas y Buendía sea sostenible en el tiempo, para que bueno, pues nunca tenga que llegar a una situación de excepcionalidad hidrológica, que nunca se vacíen, para que cumplan el objetivo de guardar el agua recogida en periodos húmedos para satisfacer con garantía las necesidades ambientales y esos usos que tiene el Tajo en los periodos secos, ¿no? Son embalses enormes, como podéis ver ahí, de 2.500 hectómetros cúbicos de capacidad y que son capaces de recoger las aportaciones de más de 3 años medios, que por término medio reciben 700 hectómetros cúbicos al año de media. Bueno, esa bajada parece ser que sí que hacía daño al Levante. Digo, parece ser porque no ha producido menos hortalizas en estos años, ¿no? Pese a haber sido reducida la cantidad mensual a trasvasar. Pero, sin embargo, para Entrepeñas y Buendía suponía muy poca mejora. A pesar de eso, de esta cuestión y dados los antecedentes que ha explicado María Soledad, ¿no? El Tribunal Supremo puede anular un Real Decreto, pero nunca va a considerar siquiera nuestra propuesta de que las cosas se pueden hacer mejor. Entonces, bueno, en vez de ir en contra, lo que hicimos fue presentarnos apoyando al Ministerio, para intentar ayudar con nuestros argumentos y todos los recursos que se pusieran desde el Levante. A sabiendas de que esa modificación, no, todavía no, atrás, a sabiendas de que esa modificación que estaba haciendo el Ministerio no se ajustaba a la ley, decidimos apoyar. ¿Y por qué no se ajustaba a la ley? Bueno, porque la metodología de cálculo del Ministerio sigue basándose en un proceso de optimización que lo que hace es maximizar los trasvases anuales, mientras que la propia ley del memorándum dice que solo se pueden modificar las reglas para lograr mayor estabilidad en los trasvases y reducir situaciones de excepcionalidad. Por tanto, no lo están cumpliendo. Pero bueno, teníamos mucho que perder si el Tribunal Supremo anulaba ese descenso que había establecido el Ministerio en el Real Decreto, y por ello elaboramos un contrainformes económicos por cada informe que presentaron en los recursos, entre Enrique San Martín y yo. Siempre con el mismo argumento ponían ellos acerca de la cantidad de dinero que iban a dejar de ganar, que no perder, cuidado. Y bueno, pues también asistimos, Enrique San Martín y yo, al Tribunal Supremo a ratificar ese informe, y bueno, fuimos preguntados por la magistrada, estando Abel por videoconferencia, apoyándonos en todo momento. Recuerdo perfectamente su carita, estábamos después de pandemia. Si quieres pasar, por favor, Nuria. Gracias. En 2023, bueno, no, todavía no. En 2023, efectivamente, se consigue que no se anule esa bajada de 38 a 27, por tanto, una victoria más para la red del Tajo. Y así estamos hoy. Ese tema de las reglas de explotación no ha acabado, porque el plan hidrológico de enero de 2023, ahí el propio Ministerio se ha dado también 12 meses para cambiarlas, como consecuencia de subir ligeramente los caudales ecológicos del Tajo Medio. La idea es muy sencilla: si de Entrepeñas y Buendía sigue saliendo la máxima cantidad para el trasvase y sale un poco más para el Tajo, pues Entrepeñas y Buendía se vaciarán más rápidamente de lo que hacen ahora. ¿No? Es decir, se le fuerza una gestión totalmente insostenible, ¿vale? Esos 12 meses acabaron ya en enero del 24, y bueno, pues un año y medio después de haberse acabado el plazo que se pusieron ellos mismos en el Ministerio, seguimos igual, esperando una reforma de verdad, una reforma que cumpla con lo que dice la ley de en qué términos se pueden cambiar las reglas. Mientras, nosotros tenemos nuestra propuesta como Cátedra del Tajo, elaborada por Antonio de Lucas, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y que está ahora mismo en manos del Ministerio.
Ahora sí, el segundo caso vino, bueno, cuando todavía no se había acabado con este anterior, ¿eh? Las sentencias de 2019, como ha dicho María Soledad, decían que era obligatorio establecer un régimen de caudales ecológicos con todas sus componentes en el Tajo y, sin embargo, el plan del tercer ciclo aparecen de repente en el Tajo medio unos caudales mínimos escalonados en 3 tramos hasta diciembre del 25, durante 2026, unos un poquito más altos y a partir del 1 de enero del 27. Es en este último periodo donde sí se ponen los caudales ecológicos mínimos que había calculado la Confederación. Son unos caudales con los que nosotros, como cátedra, tampoco estamos de acuerdo, pero bueno, ya nos han dicho que es competencia de la Confederación establecerlos, así que no insistimos ahí. Pero en los dos tramos anteriores lo que sí hacen es bajarlos para que la subida sea progresiva, para que sea una subida lenta. Teóricamente, para que les dé tiempo a los receptores del trasvase a dotarse de otras fuentes de agua, ¿no? De desalación. Esto ha sido reconocido por la propia ministra Teresa Rivera en prensa y por la abogacía del Estado durante el proceso del recurso. Así que en este caso, como en 2019, la Red del Tajo se posicionó en contra, se realizó una prueba pericial. ¿Puedes pasar un poquito, por favor? Se realizó una prueba pericial por parte de la Cátedra del Tajo en total coordinación con Abel, firmada por mí, por Domingo Baeza, donde se exponía, bueno, pues una comparación del estado de las masas de agua en los 3 ciclos de planificación de las del eje del Tajo, que hay 13 tipos río, desde Entre Peñas y Buendía hasta Valdecañas, y todas están en estado peor que bueno, moderado, deficiente e incluso malo. En 2 de ellas hay alguna variación con respecto a lo que decide la Confederación. Por ejemplo, en Aranjuez lo pone como que ha estado en buen estado porque bajan los límites. Si bajas los límites, pues consigues que esté en buen estado, ¿no? Pero bueno, lo que estaba claro es que poniendo los caudales ecológicos solo a partir del 1 de enero del 2027, pues en 12 meses no se va a conseguir nada. Además, pasa por favor, Nuria, mostrábamos el deterioro de algunas de las masas, que va en contra del principio de no deterioro de la Directiva Marco de Agua. Realmente no teníamos ni que demostrarlo nosotros, ya la propia Confederación la propia Confederación en el plan admite ese gráfico del plan, que el 10,8% de las masas del Tajo ha sufrido un deterioro entre un plan y otro, de las cuales están incluidas 8 de las 13 de ese eje del Tajo. ¿Puedes pasar, por favor? También, bueno, pues Abel nos instó a justificar cómo los caudales ecológicos son una de las principales medidas para la recuperación del buen estado. Y bueno, pues en el informe se hablaba de los peces, ¿no? Los ciprínidos, de la alteración del hábitat de ribera, demostrando efectivamente que existe una clara relación entre el régimen de caudales como factor físico condicionante de sus hábitats y el estado de sus poblaciones, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Luego, todas esas 13 masas de agua del eje del Tajo están además en zonas protegidas. Están todas menos 2 en zona Red Natura 2000 y las otras 2 en zona protegida por otros motivos. ¿Y puedes pasar, por favor, Nuno? Y bueno, además, en toda la cuenca solo han sido definidos o sea, en toda la cuenca han sido definidos los caudales mínimos, pero los caudales, las demás componentes, caudales generadores, máximos y tasas de cambio, los generadores solo en el 12,2% de los grandes embalses, y máximos y tasas de cambio en 13,8%, ¿no? Por tanto, incumpliendo la propia sentencia de 2019, en el que decía que todos los caudales ecológicos y con todas sus componentes. ¿Puedes pasar, por favor? En función de eso, bueno, pues Abel razona muy claramente que la implementación de excepciones, como la prórroga del plazo para alcanzar los objetivos ambientales del artículo 4.4 de la directiva, no es aplicable a zonas protegidas, conforme al artículo 4.1.100, y que las masas de agua tenían, por tanto, que haber estado en buen estado en el año 2015. Lo dice muy claro. En segundo lugar, dice que la nueva postergación escalonada de los caudales ecológicos mínimos constituye un incumplimiento claro de la obligación de su establecimiento e implantación en 2009 y que, como hemos dicho, pues no hay, los caudales ecológicos no están completos. Por tanto, un incumplimiento también de la sentencia de 2019. Bueno, ante esta sentencia y a la vista de las conclusiones de la Abogacía del Estado, donde aprecia que la directiva no la están entendiendo bien, pues solicita una cuestión prejudicial, que habría implicado que la suspensión de esta sentencia y que el propio Tribunal Supremo, como ha explicado María Soledad, pidiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una aclaración sobre la interpretación de la directiva. Bueno, fueron 2 días antes de su fallecimiento cuando le notifica el Tribunal Supremo a Abel que efectivamente ha admitido a trámite esa cuestión prejudicial, lo que fue un logro bestial, ¿no? Un logro increíble. Se puso súper contento
Sin embargo, la Abogacía del Estado presenta una alegación absolutamente en contra de ello, una alegación muy, muy dura, por lo que finalmente bueno, el tribunal decide emitir sentencia. Eso sí, aceptando, bueno, literalmente muchos de los argumentos que esgrimía Abel en esa cuestión prejudicial. Así que en mayo de 2025, ya lo ha contado María Soledad, se dicta sentencia y estimando parcialmente algunos de los argumentos de Abel. Fundamentalmente el de la imposibilidad de aplicar prórrogas a los objetivos ambientales en las masas de agua que se encuentran protegidas. Sin embargo, no acepta, nos desestima el eliminar el escalonamiento porque, bueno, como no termina de entender que todo el eje del Tajo está en zona protegida. Tampoco que falten las demás componentes del caudal ecológico, no tenemos muy claro, porque esa misma imagen que os he puesto, ese cuadrito que yo creo que estaba muy claro en el que pusimos en la pericial, ni que hayamos demostrado el deterioro. Dicen que teníamos que haberlo demostrado nosotros, cuando realmente la Confederación ya lo incluye en su plan. Bueno, esto de facto es la interpretación que ha comentado María Soledad, de que la sentencia implica que en zonas protegidas no se pueden escalonar los caudales ecológicos, ¿no? Y el eje del Tajo está en zona protegida. Queda demostrada, por supuesto, la utilidad de los caudales ecológicos para recuperar y mantener el buen estado. Además, hay un tercer tirón de orejas, en este caso a comunidades autónomas y confederaciones hidrográficas, porque, bueno, en atención al sistema constitucional de distribución de competencias, la sentencia recuerda también la necesaria concertación entre comunidades autónomas y confederaciones. Las primeras, para establecer en su normativa de planes de gestión de zonas protegidas los requerimientos hídricos particulares que necesitan los hábitats y especies para alcanzar y mantener el grado de conservación favorable, y a las segundas a las confederaciones para recoger en sus planes hidrológicos esos requerimientos. La situación actual, ¿cuál es? Si puedes pasar, por favor, Nuria. Bueno, la anterior, mejor. O sea, la siguiente creo que es la del No, BOE. esta es la siguiente. Sí, esas son las zonas Vale, protegidas. vale, vale. Para que veamos que son muchas en el Tajo. La situación actual es que esta sentencia realmente no se está aplicando, está habiendo muchos incumplimientos. No se están respetando los caudales ecológicos mínimos de 2027, que tenían que haber sido traídos a día de hoy en función de esta sentencia. No se ha modificado el plan. En el BOE consolidado no aparece más que esto que veis ahí, la nulidad del apéndice de prórrogas al buen estado de zonas protegidas, es decir, la literalidad de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero no han dicho realmente qué van a hacer con eso. Necesitamos que nos digan cómo van a conseguir que unas masas de agua que tenían que haber estado en el año 2015 en buen estado lo van a estar hoy. Pues alucinante. El apéndice 5 de caudales ecológicos siguen escalonados. En el BOE no dice nada, en este BOE consolidado, sobre esos escalones que aparecen en el apéndice 5. Y ese apéndice 10, bueno, pues está anulado, pero insisto, se sigue sin conocer un nuevo apéndice 10 que diga que el objetivo era alcanzar el buen estado en el año 2015, ¿no? Que tengan un poco, bueno, la decencia de decir que se han pasado poniendo que era el 2027 cuando no se podía, porque se lo llevaban diciendo desde hace mucho. Desde el Ministerio dicen que están consultando con los servicios jurídicos cómo ejecutar la sentencia, lo cual es bastante curioso desde el mes de mayo. Y mientras la red del Tajo está pensando y interesándose sobre si pedir esa ejecución de sentencia. Bueno, finalmente trabajamos con Abel también, si puedes pasar, Nuria, los recursos en los que la red actúa en apoyo del Ministerio para que no se anulen los caudales ecológicos actuales, porque son mejores que nada. Para nosotros son muy bajos, pero son mejores que nada y mejores que lo que teníamos antes, que era cero. Por ahora se han desestimado los de la Comunidad Valenciana, Junta de Andalucía, Región de Murcia, en los que se personó la red, pero también ha habido otros de la Comunidad de Madrid y alguno más. Pero todavía quedan dos pendientes, dos entre los cuales muy duros está siendo el del Scratch, donde realmente lo que está haciendo es ganar tiempo. Y parece que el Ministerio pretende esperar a tomar decisiones en cuanto a ejecución de sentencia a que salgan todas las sentencias, con lo cual bueno, va a llegar el 1 de enero de 2027 o el 28 en 33, creo que vamos a seguir igual. Bueno, perdonadme por toda esta explicación jurídica por mi parte. Como ha dicho Nuria, no soy experta en la materia. Yo más que esto, bueno, lo que quería transmitiros hoy era que sintierais que todo el conocimiento que Abel compartió con nosotros y la inmensa humanidad con la que lo hacía, ¿no? Nos hizo sentir muy especiales. Estas reuniones de la Fundación me han hecho ver que lo hacía con todos sus casos, que lo hacía con Almería, con el sector de la minería, con Extremadura, con el País Valenciano. Lo cual, bueno, pues no solo me entristece, sino que me hace
me hace que Abel sea todavía más especial a mis ojos. Nunca le oí una mala palabra de nadie, y eso que a algunos, bueno, pues nos daba muchas ganas de insultarles, ¿no? A veces. Nos cogía el teléfono incluso con la vía de la quimio puesta, como ha dicho María Soledad, ¿no? En el hospital. Y allí, bueno, pues nos lo podíamos imaginar rodeado de otros pacientes. Realmente esto es una prueba, yo creo, clarísima de esa inmensa humanidad que tenía. Cuando falleció solo podía acordarme, ¿no? Del dolor de Anto, de sus hijos, de su madre, de su familia. Y salvando las distancias, con ese dolor que no me puedo imaginar, en el Tajo hemos podido de alguna manera sentir también esa soledad, ¿no? Y esa orfandad, ese sentimiento de soledad y de desamparo que nos ha producido su muerte. Aunque todavía ahora tenemos unas abogadas maravillosas de Legal Natura que nos proporcionó María Soledad, a las que les agradecemos todo. Bueno, creo que quería transmitiros cómo Abel era único, ¿no? Irrepetible. La de veces que echamos de menos poder descolgar el teléfono y consultarle cosas, ¿no? Las 1000 cosas que nos han sucedido desde hace ya casi un año. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para su familia por prestárnoslo un poquito, por permitirnos compartir un poquito de su vida con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Gracias. Eh, Solo decir que cuando te he dicho al principio que eres matemática y no experta jurídica, no sé, yo creo que eres de las mayores expertas ahora mismo en los temas jurídicos alrededor del Tajo, a pesar de no tener formación jurídica, pero lo que has aprendido y las horas que me consta que le has echado a esto. Así es que también agradecimientos para ti y que has tenido, bueno, pues de la mano a Abel estos años, ¿no? Bueno, la última, va a haber tiempo lo mismo, dejamos las palabras para el final. La última intervención nos parecía muy importante, es de Alejandro Cano, que como he dicho fue coordinador durante muchos años de la Red Ciudadana del Tajo y presidente de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, ¿no? Es una de las plataformas que plantea muchos de los recursos que ha estado hablando María Soledad y Bea, y que de hecho hizo mucho de los crowdfundings, porque esto se financió todo con crowdfundings que organizaban fundamentalmente Alejandro, pero con colaboración de Grama y de otros grupos también, ¿no? Que para poder financiar todo este trabajo jurídico, que bueno, que la verdad es que se pagaba vamos, ni la quinta parte del valor de todo el trabajo que hicieron María Soledad y Abel durante tantos años, ¿no? Realmente era prácticamente altruista. Pero bueno, más que eso, para dejar tiempo para preguntas, por lo menos 20 minutos, te paso la palabra, Alejandro Cano. A ver, yo lo que he hecho ha sido pensar en Abel, volcarme en el sentimiento de pérdida que nos ha producido y también de agradecimiento, de muchísimo agradecimiento. Y he tratado un poco de conjugarlo con un poco la historia brevemente contada de cómo se ha ido formando esta red del Tajo, ¿no? Bueno, pues esa especie de popurrí o de simbiosis es lo que he pretendido yo hacer como homenaje de la red a Abel, ¿vale? Hay una presentación que irá pasando diapositivas. Me parece que ahora mismo está puesta la primera diapositiva, ¿no? En cuanto le des a una tecla, pues ya empiezan a pasar las demás. Abel no estaba en el Tajo antes de 1972, cuando el río discurría limpio y lleno de vida en su tramo medio, cuando la gente socializaba y disfrutaba junto a él de esas aguas tan elogiadas por Garcilaso de la Vega o Pedro de Alcocer, entre otros muchos autores de ayer y de hoy, o de multitud de colecciones pictóricas que nos embelesan a quienes hoy contemplamos un cadáver hidrológico deambulando por infinidad de rincones esculpidos por esas aguas, antaño ágiles y cantarinas, y hoy desnudas de vida y llenas de podredumbre e inmundicia humana. No, Abel no estaba en el Tajo cuando las gacetas de los años 50 del pasado siglo publicaban el precio que en cada plaza ribereña se pagaba por más de docena y media de diferentes especies autóctonas, entre peces, moluscos y cangrejos, que nutrían las mesas de nuestros más recientes antepasados. Y la pesca no era solo actividad marinera. Abel tampoco estaba en el Tajo en 1972, cuando en toda la provincia de Toledo se dio la orden,
todavía hoy vigente, de prohibir el baño en el Tajo debido a la elevada contaminación de sus aguas, causantes de afecciones cutáneas e intestinales en los bañistas. Tampoco Abel estaba en el Tajo, cuando en 1980 la inminente entrada en explotación del trasvase Tajo Segura restaría al caudal del Tajo en Toledo hasta 5/6 partes de su volumen original, concentrando aún más la contaminación y haciendo imposible su degradación por falta de agua natural para desencadenar esos procesos depurativos. Tampoco estaba Abel en el Tajo, cuando desde entonces la ciudadanía nos encogimos de hombros y dimos la espalda al río, porque ya no era río, sino alcantarilla a cielo abierto. Todo ello a pesar de multitudinarias manifestaciones y los encierros iniciales que protagonizaban las primeras corporaciones democráticas, como la del Ayuntamiento de Toledo, en pleno. En ese momento, todos los partidos políticos recibieron la consigna de dejarse de quejas por el trasvase, arrimar el hombro en beneficio de la democracia recién externada e incluso tachar de antipatriota a quien se opusiera a tal expolio de río. Qué pena, ahí tampoco estaba Abel en el Tajo. El Tajo quedó mudo durante mucho tiempo, sin apenas alguna voz que clamara por su salud. La desidia institucional ahogaba cualquier voz clamando por el río. Abel no estaba en el Tajo, cuando en 1996 el río apareció en Toledo con su lecho prácticamente desnudo y seco. Tampoco en 2006, cuando ocurrió lo mismo en Talavera de la Reina. Ese año tampoco estaba Abel en el Tajo. Por entonces surgieron en esa ciudad un par de voces clamando justicia para el Tajo, los Migueles. Crearon la plataforma en defensa de los ríos Alberche y Tajo. Luego consiguieron reunir a diferentes actores, algunos con perfil activista y otros muchos con perfil académico y venidos del mundo del conocimiento científico e investigador. Gente de dentro y de fuera de la cuenca del Tajo, y colectivos variopintos en toda la cuenca con el Tajo como denominador común, desde su nacimiento hasta Lisboa. Crearon en 2007 la Red Ciudadana por una nueva cultura del agua en el Tajo Tejo y sus ríos, la Red del Tajo. Ahí Abel tampoco estaba en el Tajo. Por toda la cuenca fueron surgiendo nuevos colectivos, la mayoría de ámbito muy local: la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo, la Plataforma de Candeleda contra la especulación urbanística, Tajo Vivo, la Asamblea de Aranjuez en defensa del Tajo, etc. En 2009, tras la gran manifestación de 40.000 personas y colectivos venidos de toda la cuenca ibérica hasta Talavera de la Reina, la Red del Tajo reunía casi 200 personas y colectivos de toda la cuenca. Ahí Abel no estaba en el Tajo. Durante varios años seguidos, desde 2007, la Red del Tajo organizó a lo largo de toda la cuenca las jornadas por un Tajo vivo, eligiendo lugares que merecían el foco mediático y de la red para mejor conocimiento de los agravios que el Tajo y sus territorios padecían. Entre ellos Talavera de la Reina, Aranjuez, Buendía, Rivas hacia Madrid, Alzambulla, Toledo, Garrovillas de Alconétar, Candeleda y Santa Cruz de la Zarza. Tampoco ahí Abel estaba en el Tajo. Tampoco estaba en el Tajo cuando hacia 2011 le conocí portando viñetas de El Roto en todas sus presentaciones. ¿Quién no ha asistido a una conferencia de Abel sin una viñeta de El Roto? En una feria del libro compré compulsivamente un libro de viñetas de El Roto, con Abel en la memoria. Abel no estaba en el Tajo cuando la Plataforma de Toledo, la Red del Tajo y apenas media docena de profesores y profesoras de diferentes disciplinas de la Universidad de Castilla-La Mancha organizamos las primeras jornadas universitarias del Tajo para estimular a profesorado y alumnado a fijar la atención en el Tajo y producir estudios, investigaciones, trabajos de fin de grado, etc., que nos dieran más información y conocimiento sobre su estado. De ahí salió el primer libro del Tajo que habla en primera persona y un grupo de investigación del Tajo, hoy convertido en cátedra,
gracias a la contribución de la Fundación Solís y la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha. Poco tiempo después, la Fundación Nueva Cultura del Agua publicaría otro libro del Tajo. Durante esos años, la Red del Tajo, inspirada por la Nueva Cultura del Agua y con el enorme apoyo de algunos de los miembros de la fundación del mismo nombre, pido perdón por no citarles en atención a la brevedad, porque no sería justo omitir su contribución. Hemos asistido a la incubación y parto de 3 ciclos de planificación hidrológica en los que sistemáticamente se ha burlado la legislación europea utilizando su deficiente transposición y recurriendo sistemática e indebidamente a condiciones de excepcionalidad, amén de ignorar y minusvalorar sus 3 caballos de Troya. La contaminación, procedente fundamentalmente de Madrid, que ejerce una presión superior a la que ejerce París sobre el Sena, el expolio de caudal a manos del trasvase Tajo Segura, que se lleva hasta un 80% de sus aguas de cabecera, y las hidroeléctricas, que encadenan casi 300 kilómetros de Tajo embalsados en Extremadura. Desde la Red del Tajo hemos tenido que ver y soportar cómo los poderes fácticos en torno a los intereses del trasvase Tajo Segura se hacían fuertes con el apoyo de la Administración del Estado para promover y sacar adelante una nueva ley de evaluación ambiental que blindaba el trasvase Tajo Segura al dictado del memorándum firmado entre las comunidades de Valencia y Murcia y el Gobierno central, y promovido por los intereses agroindustriales del sureste peninsular. ¿Y dónde estaba Abel? La respuesta la habéis dado a lo largo de este ciclo dedicado a él. Abel Salvador, salvador de causas perdidas, estaba ocupado en multitud de agravios formando a tanta gente necesaria para que el medio que habitamos goce de como mínimo tantos derechos y justicia como nos otorgamos y exigimos para nosotros mismos. Abel siempre ha estado en el Tajo con minúscula, en multitud de tajos asociados o no directamente a los ríos, pero siempre defendiendo lo que es de todos y todos nos debemos a ello, el medio natural. Abel estaba en el Tajo del Tajo cuando más difícil era estar, cuando las administraciones ya estaban más que entrenadas en burlar la ley y burlar sentencias, cuando la impotencia ante tan descomunal fuerza de poder merma la capacidad de resistencia ciudadana, cuando el hartazgo y la desesperanza ante nuevos planes de Cuenca ignoran intencionadamente multitud de perversiones, y sobre todo, muy sobre todo, cuando la salud está más que mermada. Ahí estaba Abel, y decidió estar hasta el último minuto de su vida. Abel entregó su vida al Tajo. Al empeño de Abel debemos que las plataformas de la Red del Tajo a las que representó adquiriéramos el reconocimiento de la justicia gratuita, algo que siempre hemos creído utópico, pero Abel, como todos habéis expresado de diferentes formas, para muchos de nosotros ha sido el mago capaz de convertir utopías en realidades. Abel nos dejó muchos tajos cerrados y nos enseñó a seguir cerrando otros, pero aparte de su entrega a esa especie de juego de rol que tanto le gustaba, hay un valor universal que más me ha impactado de su personalidad: la humanidad, un valor que hoy, desgraciadamente, cotiza poco, a pesar de ser imprescindible para nuestra supervivencia. En alguna de las pocas conversaciones que tuve con él, atónito yo por su entereza y entrega, me decía que él disfrutaba cavilando las jugadas jurídicas como si de una partida de ajedrez se tratara. Eso le mantenía ocupado, distraído y entretenido. Hacía lo que más le gustaba, y debió gustarle mucho. Abel ha sido y sigue siendo un referente contra la desesperanza, ese virus que nos embarga a muchos que tanto hemos aprendido del activismo. A veces pienso si Abel tenía alma de kamikaze. Permitidme que acabe refiriéndome al sentimiento de pérdida que expresé al conocer su fallecimiento, y que, salvo las referencias personales, estoy seguro de que comparte toda la familia del Tajo, que de alguna manera u otra le hemos conocido. En la familia que ha dejado en el Tajo estamos absolutamente consternados, bloqueados, muy tristes.
Después de tantos años lidiando con la enfermedad, a base de buen humor, tenacidad, esperanza y mucho trabajo incansable, todos albergábamos la seguridad de que tanto empeño por doblegarla tendría finalmente su recompensa. En la última conversación sobre su enfermedad, hace ya más de un año, me contaba los entresijos del nuevo tratamiento, y lo contaba con tanto ánimo que solo contagiaba esperanza. Yo no estaba preparado para recibir hoy esta fatal noticia, justo el día de mi 68 cumpleaños, y a pesar de que sabía de su estado decadente. Se nos ha ido un luchador en todos los frentes, y con las botas todavía con el barro reciente de los últimos charcos. Cuánto nos ha enseñado y transmitido Abel con su sola presencia, de humanidad, de compañerismo, de entrega, de mirar a la muerte con desafío, a sabiendas de que tarde o temprano sucumbiremos a ella. Abel, además de ser un referente profesional para muchas personas, ha sido sobre todo un referente humano para todas las personas que le hemos tratado, aunque haya sido un trato mínimo. Gracias, Abel, por tanta generosidad. Sí, sí, gracias Alejandro. Le devuelvo la palabra a Nuria. Sí, solo, la verdad, no puedo. Lo siento. Lo que está bien, me estoy quedando sin pilas, por lo cual es bueno. Yo creo que le he pedido a Julia que modero ella por si me queda sin pilas. Solo quiero agradecer a los tres ponentes porque la verdad es que habéis hecho un recorrido de lo que ha sido jurídico, el trabajo jurídico, pero tan entrelazado con el trabajo humano que ha sido una preciosidad. Y espero que Abel esté sonriendo y contento de escucharnos y de lo que se ha logrado también. Solo decir una última cosa. Todos habéis insistido. Abel creía profundamente en el trabajo colectivo. No era nada de darse como mérito o algo así. Era siempre el trabajo colectivo. Yo creo que es lo que se ha puesto sobre la mesa aquí, ¿no? Y los tres ponentes, ¿no? Y yo creo que desde el Tajo es el homenaje que se merece. Así es que, nada, muchas gracias. Y Julia, te dejo que termines de moderar el resto. Gracias por siempre. Gracias a los Vale. tres. Gracias, Nuria. Pues sigo yo con la moderación y nos quedan como unos 10 minutos. Bueno, siempre podemos alargar un poco más, en el que podemos o bien hacer alguna pregunta relacionada con alguna de las cuestiones, ¿no? que tanto Soledad como Beatriz como Alejandro han ido poniendo sobre la mesa, o bien pues compartir cualquier tipo de reflexión o de opinión o de valoración que queráis. Así es que podéis levantar la mano con la herramienta que hay aquí o si no, pues lo ponéis en el chat y ya voy yo dando palabras, ¿no? Pero bueno, mientras os animáis, que os animo, aprovecho que tengo la palabra para colarme como primera. Y de nuevo, bueno, en este seminario de Haber, una cosa que hemos estado viendo en los otros 5, creo ya, o 4 que se han celebrado, es que como en las distintas temáticas ha sido todo un éxito esa estrategia en la que no solo Abel, pero evidentemente Abel creía profundamente que era el integrar en la misma estrategia común de defensa, ¿no? Del interés público y de los intereses y de la defensa ambiental, la parte técnica, ¿no? Lo que es el conocimiento científico, el conocimiento de departamentos, universidades, centros de investigación, el de los propios miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua, el conocimiento sólido y las iniciativas de la vía jurídica, de la vía judicial y la movilización ciudadana, la movilización social. Entonces, cuando en una lucha hay una movilización ciudadana apoyada en el mejor conocimiento y además abre la vía judicial, pues eso es una estrategia muy sólida, muy poderosa y que en muchos casos, evidentemente, en proporción, ¿no? O sea, es una experiencia de éxito. Y luego la otra cuestión es que los ponentes hoy también han mostrado esa, esa frontera líquida que hay, ¿no? entre lo que es el bagaje de cada uno. Es decir, tenemos una matemática
bueno, explicando con enorme profundidad pues todas las problemáticas jurídicas, ¿no? En el caso del Tajo, o el propio Abel tenía un conocimiento técnico de cuestiones estrictamente técnicas de caudales ecológicos y de otras mil cosas, de especies protegidas, de gestión de espacios protegidos, verdaderamente abrumador. Y yo creo que esa frontera líquida entre disciplinas, bueno, pues donde estaba Abel, desde luego, quedaba de manifiesto y este es un ejemplo de ello. Y no me enrollo más. ¿Alguien quiere tomar la palabra o compartir alguna idea? Los ponentes nos han dejado callados. Veo por aquí Pues algunas aportaciones en el chat, pero bueno, que era, nadie se anima. perdona, que es que no encuentro la mano. Venga, adelante. Cuando en todo este trabajo colaborativo que hemos explicado, en el que ha habido tanta gente también involucrada, Abel, por supuesto, y demás, yo no sé si me he podido dejar el nombre de alguien, pero me gustaría mencionar también, aunque lo ha hecho Beatriz, el equipo de abogadas de Legal Natura de María Ángeles López Lax, que cuando Abel falleció se hicieron cargo de todos los temas que estaban pendientes en tribunales con muy poco tiempo, muy rápido. También agradecerles la ayuda porque fue algo realmente importante para que los casos se pudieran terminar y acabaran en las sentencias favorables que fueron. Entonces es que se me olvidó decirlo, simplemente eso. Vale, yo también aprovecho para quien esté en este seminario y no haya podido estar en los anteriores, también recordar otra de las características de Abel y es que era su enorme creatividad. Y parece que es como un contrasentido, ¿no? Hablar de un jurista y de creatividad, porque parece como que las leyes es una cosa que está escrita en piedra y lo que tiene que hacer un jurista es saberse muy bien las leyes y aplicarlas como quien enchufa una lavadora, ¿no? Hace falta también ser creativo y él fue enormemente creativo, fue enormemente innovador y abrió caminos, ¿no? Entonces, es otro de los aspectos que sí que me gustaría recordar, tanto en el caso del Tajo como en otros, en las otras temáticas que hemos ido abordando en los seminarios anteriores, cómo él entendía el trabajo jurídico también desde esa perspectiva creativa, desde la perspectiva de innovar y de, como decía, ¿no? Se lo plantea como una partida de ajedrez. Los que trabajan en ajedrez son también generadores de estrategias nuevas, son creativos. Él era muy creativo. Entendía el derecho como una herramienta, el derecho ambiental como una herramienta y una herramienta con la que podía trabajar, como quien tiene un cincel y puede modelar, ¿no? Y puede generar algo nuevo. Y eso creo que es muy importante. No era una visión estática ni de trámite del derecho, sino todo lo contrario. ¿Más intervenciones? Hola, yo no encuentro la mano para Nada, adelante, levantarla. adelante. Soy Clara, la calle, soy la hija de Abel. Bueno, simplemente quería, a ver, es que no puedo decir mucho porque me emociono y me pasa la verdad todo este ciclo llorando a la vez que aprendiendo de todo lo que contáis, que bueno, que creo que toda la familia, aunque lo teníamos muy de cerca y lo conocíamos mucho, pues no éramos a lo mejor conscientes de todo este trabajo que, bueno, que desarrollaba. Y la verdad es que con estos ciclos está ahí, bueno, enseñándonos muchísimo de mi padre y os lo agradecemos un montón, la verdad, porque, bueno, nos hace revivir un poco sus recuerdos y recordarlo con mayor admiración, si cabe, con, bueno, con todas las cosas que decís de él y con todo lo que manifestáis que os ha enseñado y os ha ayudado. Así que nada, solo quería dar las gracias en nombre de todo y perdonad que no sea capaz bueno, de mantener el, en fin, el tono estable. Por otra parte, pedir disculpas porque, bueno, yo soy abogada del Estado
y espero que en algún momento pueda aportar desde el otro lado del camino que tenéis en defensa del agua y del medio ambiente en general, pues pueda aportar al menos un granito de arena de lo que hizo lo que mi padre ha aportado, aunque sea desde el lado de la administración, pues que a veces no, no actúa de forma, bueno, digamos, adecuada, ¿vale? Pero bueno, agradeceros a todos en general, de verdad, estos ciclos y todo lo que nos permitís a los demás aprender de vosotros al final y aprender de mi padre. Así que gracias. Muchas gracias, Clara, por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros. Yo creo que para nosotros también agradecemos que estéis en la familia aquí y además que estos seminarios es también por una necesidad nuestra. Cuando digo nuestra me refiero a todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo y de tratarlo, de trabajar con él o de simplemente estar en su entorno, porque es una necesidad para nosotros, ¿no? Él es una persona que llevaba la elegancia al extremo y de ahí el no querer nunca reconocimiento ni nada, estaría horrorizado si supiera todo lo que estamos haciendo o si lo sabe, pero es algo que necesitaba por nosotros. Y luego yo creo que lo importante, la manera de mantener vivo Abel es mantener un poco bueno, que no es solamente una cuestión de Abel, sino compartida por otras personas, ¿no? Esa visión como tú has dicho, Clara, ¿no? De aprender unos de otros y de seguir en esa línea que también decía Alejandro, de no tirar la toalla, de no desanimarse y de creer profundamente en que las cosas se pueden cambiar. Primero hay que imaginar el cambio, después hay que luchar por hacer posible el cambio y además ese cambio hay que hacerlo pues unas estrategias que combinan pues de esa forma, de manera inteligente, ¿no? Pues esos distintos componentes que decíamos, ¿no? De el conocimiento científico, la estrategia jurídica y judicial y la movilización social. Yo creo que seguir en esa estela en la que tanto la Fundación Nueva Cultura del Agua como otras organizaciones y entidades con las que estamos profundamente colaborando, ¿no? De forma muy estrecha, pues yo creo que mientras vamos a seguir teniendo presencia a ver y es una forma de que siga estando con nosotros y con nosotras. ¿Alguna intervención más? Hay tiempo, ¿eh? Si alguien quiere compartir algo más. Bueno, yo aprovecho también para decir, perdón, Anto, adelante. No, no te oímos, tienes que darte el micrófono. No, 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 dale otra vez, dale otra vez. No se enciende, no se enciende el micrófono. Quizás me puedes llamar. Ya, 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 ya. ya. Vale. Que yo, bueno, en primer lugar agradecer todas las intervenciones porque realmente nos aportan mucho, ¿eh? Y sobre todo el sentir cariño y ese acercamiento, esa cercanía que teníais con Abel. Respecto a Abel, por supuesto que era un estratega, pero en todas las facetas de su vida. Y, y- y lo que más amaba era su trabajo, por eso hasta 2 días antes de morir estaba trabajando, porque era su vida y a eso se dedicaba. Y que toda su actuación con vosotros ha sido lo que realmente le ha dado vida, ¿eh? Que eso no lo olvidéis tampoco, ¿vale? Y gracias a todos. Muchas gracias, Anto, también por seguir estando aquí con los seminarios. Y como digo, que estéis vosotros, en este caso vosotras, es muy importante, ¿no? Vernos también, digamos, acompañados y apoyados por la familia de Abel, que es lo más cercano que tenemos también a seguir estando con él. Y solo quería recordar. Comentar que Bruno ha intentado conectarse, pero que hoy podía hacerlo, que no trabajaba, pero le ha sido imposible. No sé qué problema tenía que no ha podido acceder. Así que nada, os mando también recuerdos de su parte. Vale, pues le transmites también un abrazo de nuestra parte, Anto. Y Andrea creo que tiene la palabra. Ha levantado la mano. Andrea, cuando quieras. Hola. Bueno, Hola.
Quería agradecer muchísimo bueno, todas las intervenciones de todo el mundo. Es súper refrescante e interesante ver toda la labor que hicisteis con Abel desde el otro lado, porque yo siempre estuve siendo su alumna. Y resueno mucho con todo lo que contáis de la creatividad, de que te aporta algo más que conocimiento, porque yo siento que el conocimiento quizás se diluye con el tiempo, hay muchas cosas que se me quedaron muy grabadas a fuego, ¿no? Pero sobre todo lo que siento que me aportó fue una especie de cambio en cómo yo estructuraba la historia de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Yo en tercero de carrera ya sentía como un poco esa desesperanza que supongo que impregna a toda la sociedad, que le interesa a unos pocos que tengamos, ¿no? Esa sensación de que realmente no se puede hacer nada. Y para mí las clases de Abel eran como una especie de aliento fresco, ¿no? De, vale, esta persona tiene otra narrativa en su cabeza y de verdad que hasta el día de hoy, no sé, me emociona un montón recordarlo porque eso fue el inicio de que yo hiciera un cambio también personalmente, de que yo empezara con el activismo, de que empezara a creer en que todo esto es posible, es perfectamente posible. Y, y la influencia de Abel fue muy grande, muy inspiradora para mí. Y muchísimas gracias porque he aprendido un montón bueno, no he podido asistir a casi otra sesión de este ciclo, pero vamos que cada vez que puedo me encanta escuchar todo lo que tengas que contar y ya está, chin chin, de verdad, increíble. Muchas gracias, Andrea. Eso me ha recordado que hubo un homenaje de precisamente me parece que fue en la última ceremonia de graduación en Derecho de la Universidad de Almería de todos los estudiantes de Derecho a Abel, que fue también realmente pues, muy emocionante porque no es tan fácil que haya, digamos, ese apoyo y ese reconocimiento tan generalizado del alumnado, ¿no? Y más en los tiempos que corren en la universidad hacia un profesor, ¿no? Miguel Ángel, tienes la palabra. Sí, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. ¿Si me podéis oír? Sí, 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 adelante. sí, vale. Pues buenas tardes. Simplemente quería, bueno, pues desde Talavera de la Reina, desde la plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche, también desde la red del Tajo, agradecer todo el trabajo jurídico que se ha venido realizando durante estos años, María Soledad y, por supuesto, Abel, los últimos años, que es un trabajo que cuando nosotros empezamos a movernos por el río a principios de siglo, que ya son años. Hemos pasado de fotocopiar el primer plan de Cuenca de mediados de los 90 con fotocopia, que estaba escrito prácticamente a máquina de escribir, a pedir a la inteligencia artificial que nos interprete las últimas sentencias. Es decir, llevamos ya muchos años, nos vamos haciendo ya todos mayores. Eh, Decía que una de las patas que queríamos trabajar desde siempre fue el aspecto jurídico, ¿no? No sé si podemos decir que estamos decepcionados o no decepcionados. Yo creo que por lo conseguido, creo que se ha conseguido bastante, aunque el Tajo sigue igual igual que estaba hace unos años. Es decir, no ha habido mucha variedad, mucha modificación en su estado de calidad, ¿no? Pero sí que lo que tenemos claro es que ha habido un trabajo y que desde el punto de vista jurídico que se ha plasmado y que si hubiéramos tenido probablemente otra ciudadanía mucho más comprometida y otras administraciones políticas también más comprometidas, eh, la cosa hubiera cambiado bastante, ¿no? Entonces creo que todo el trabajo que hemos hecho desde los colectivos y sobre todo el trabajo jurídico ha estado muy por encima del trabajo que han hecho fundamentalmente las distintas administraciones, fundamentalmente la central, porque la verdad es que es lamentable las declaraciones del secretario de Estado de ayer, creo recordar que decía que se iba a esperar prácticamente hasta el año 2028 para para acatar la última sentencia del Tribunal Supremo que quitaba el escalonamiento de los caudales ecológicos, ¿no? Pero bueno, me quería centrar en este asunto de las sentencias porque gran parte del trabajo de tanto de Abel como de María Soledad quizá quede plasmado en una sentencia que me gustaría que no pasara desapercibida, que es una sentencia de la semana pasada, del 21 de octubre, la sentencia de la 1321/2025 también del Tribunal Supremo,
donde prácticamente donde se rechaza todos los argumentos del gobierno de Murcia de equiparar los derechos de la cuenca cedente, en este caso la cuenca del Segura, con respecto a la cuenca del Tajo. Y ahí leyéndola, esta sentencia, leyéndola tranquilamente el viernes por la noche, me di cuenta, o no, no es que me diera cuenta, pero sí que mm, vi condensado, vi aquilatado gran parte del trabajo que han ido realizando durante todos estos años, ¿no? Y a mí, por una parte, me preocupa que no se pueda continuar este trabajo y que de alguna forma perdamos ese fuelle, lo que se ha conseguido, y que también me preocupa que no seamos capaces de ver todo lo que se ha ido consiguiendo, ¿no? Porque cuando nos asomamos al Tajo en Toledo, en Talavera, en Aranjuez del Río sigue igual, ¿no? Pero tenemos un aparataje de sentencias muy importante y mi pregunta es ahora mismo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con un gobierno de España que pasa completamente de las sentencias, que mira para otro lado, que es capaz de incumplir caudales ecológicos, que no revisa las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura? Una Comunidad de Madrid que sigue vertiendo las aguas al Jarama y al Guadarrama, que llegan totalmente convertidas en una cloaca al propio Tajo. ¿Qué hacemos con un Tajo con 300 kilómetros embalsados en la frontera de Extremadura, con un parque nacional tapado, el Tajo y el Tétar, Parque Nacional de Monfragüe, y no pasa absolutamente nada cuando las concesiones de las presas están de alguna forma ya clausuradas? No lo sé, es una pregunta que dejo. Me gustaría, siempre hemos tenido desde las plataformas, desde el primer día, desde el año 2006, 2007, el apoyo de la Fundación Nueva Cultura del Agua. El movimiento en la cuenca del Tajo no hubiera sido el mismo si no hubiera estado la Fundación tutelando y de alguna forma respaldando. Creo que es un elemento de calidad, de mucha calidad en nuestro país y que sirve para que podamos estar los pequeños colectivos de alguna forma respaldados, arropados y no nos enfrentemos a pecho descubierto contra las fuerzas que hay en cada territorio, que son bastante duras, ¿no? Pero a mí me gustaría saber qué hacemos ahora. ¿Qué hacemos ahora desde el punto de vista jurídico? ¿Qué hacemos con el gobierno de España? ¿Qué pasa completamente de lo que le dice el Tribunal Supremo? Yo sé lo que pasaría conmigo si incumplo una sentencia de un tribunal. No sé lo que pasa con un gobierno de España. Y sobre todo me gustaría que leyéramos, los que estamos en el Tajo, esta sentencia del Tribunal Supremo, donde ahí sí la abogacía del Estado se ha portado muy bien y de alguna forma también ya ha asumido como suyo los postulados que hace 20, 25 años eran de cuatro locos que estábamos en la cuenca del Tajo, ¿no? Entonces, simplemente me gustaría dejar aquí esta reflexión, estas preguntas, agradecer todo el trabajo a Abel de estos años, ¿no? Cuando hablaba fundamentalmente, cuando hablaba con Beatriz, siempre preocupados por su situación y siempre preocupados por su estado físico, su salud y con esa urgencia de sacar las cosas adelante, ¿no? Y bueno, agradecer el trabajo y sobre todo buscar esa continuidad que necesitamos para que todas bueno, para lo que hemos conseguido, que creo que es mucho desde el punto de vista jurídico, no se quede en un cajón y seamos capaces de obligar al gobierno de España a que el nuevo plan de Cuenca del Tajo nos respete, que es lo primero, y también a que cumpla ya esas sentencias que también le obliga el Tribunal Supremo. Y nada más. Muchas gracias por el seminario y por eso, sobre todo por el gran trabajo durante 25 años, porque la verdad es que mirar para atrás dónde estábamos y dónde estamos ahora, eso se ha conseguido gracias a personas como Abel. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Deja preguntas de mucho calado que yo creo que precisamente las tendremos que ir contestando entre todos pues, a lo largo de los siguientes días y meses y años. Y le paso la palabra para ir acabando ya, porque vamos ya 10 minutos después de la hora prevista y también para ser disciplinados, ¿no? en los tiempos, que después hay tareas, ¿no? que todos y todas tenemos. A Carmen primero y a Soledad. Y así cerramos el bucle con la persona que inició el seminario. Adelante, Carmen. Bien, yo un inciso breve para recordar también que en Aragón también fue un referente mayúsculo, Abel, y que también nos estuvo ayudando en nuestros litigios, que quizás no lo sepa mucha gente, ¿no? Era difícil, era como inevitable recurrir a Abel, aunque al final ya nos daba mucho corte por su situación, pero siempre hemos tenido ahí a Abel como la persona que nos iba a ayudar a defender, ¿no? Los temas del agua. Y bueno, y por circunstancias viajó hacia Castilla-La Mancha, me toca recorrer la zona del Alto Tajo
y no puedo por menos de pararme. Y bueno, recordando a Javier Martínez Gil, que siempre insiste en que el río es una experiencia emocional y sensorial de primer orden, y veo el agua ahí en el Alto Tajo y siempre deseo que ojalá algún día llegue así de bonita y de limpia hasta la desembocadura. Esa es la emoción que me crea eso cuando bajo a ver el río en la zona del Alto Tajo. Y bueno, y agradezco toda la lucha que estáis llevando por el río. Gracias, Carmen y Soledad. Pues te cedo la palabra y ya casi que pones. Bueno, yo diré una última cosa de recordatorio. Gracias, Julia. Nada, intentaré ser breve. Lo que se planteaba de qué hacemos con las sentencias del Tajo. Es importante tener en cuenta que el trabajo jurídico, Abel y yo lo teníamos muy claro, es un trabajo, es una herramienta de apoyo y de colaboración con los colectivos sociales, con el trabajo social. Eh, en temas tan complejos como el del Tajo, de los caudales ecológicos, las estrategias de litigación, y eso también lo teníamos súper claro los dos, son estrategias a largo plazo. No se consiguen con una sentencia, ni con dos, ni con... Por eso, cuando ves todo el tiempo, o sea, es el avance es incremental. Quiero decir que desde que empezamos a presentar recursos, incluso el del plan de 2014, que no salió la sentencia, pero se quedó ahí, toda esa información está de todos los recursos, los escritos, las periciales, los informes técnicos, eso está en el Tribunal Supremo, lo están leyendo los abogados del Estado, lo están leyendo y va sumando, va incrementando. Y llega un momento en el que incluso puedes decir, bueno, no has conseguido. Me acuerdo cuando pasó lo del memorándum que decían, ¿cómo podéis seguir? Pues nada, hemos intentado hacer lo que podemos y seguimos. Y seguimos. Y en esta sentencia pues seguimos un poco más y avanzamos más en esta. Y así son este tipo de estrategias, pero también tenemos que tener en cuenta pues exactamente lo que digo, que es la parte jurídica es un apoyo también de la parte social. Gracias, Soledad. Y lo único que me quedaba por decir, además de agradecer, ¿no? que a todas las personas bueno, pues que nos habéis estado en este seminario, especialmente a las personas ponentes, pero también a todos los demás, es que va a haber un acto ya presencial de homenaje a Abel, que va a ser el 15 de noviembre, que es un sábado, en Alcalá de Henares. Si a alguien no le haya, yo creo que probablemente todos tenéis ya esa información, pero si no le ha llegado a alguien, pues que nos la pida a la Fundación, la tenemos también en la página principal de la web de la Fundación Nueva Cultura del Agua y va a ser también un momento muy importante, además va a ser presencial y bueno, estáis todas y todos invitados y de hecho nos encantaría que estuvieseis allí presencialmente y que lo divulguéis también si podéis en vuestro entorno. Y nada, ya sin más, pues solamente de nuevo gracias por estar y compartir este espacio y nos seguimos viendo en las distintas luchas en las que, bueno, Abel nos ha inspirado tanto. Así es que, pues eso, pues gracias a todas y todos. Gracias. Gracias, Julia. Ok.